Tutorial quiero explicarles cómo importar un archivo de texto a Excel 2010. Para ahorrar un poco el tiempo, he dejado abierto un archivo de texto que le estoy llamando texto en Notepad. Este archivo de texto proviene de un archivo de un GPS, donde tenemos una serie de registros que son cada una de las filas, y dentro de estas filas hay varios campos o datos específicos. Estos campos están separados con comas. A priori parece un poco complicado determinar cuál es el carácter que separa los campos, pero no es tan difícil cuando uno sabe qué es lo que tiene en su archivo de texto. En general pueden ser comas, espacios y muchos otros caracteres, pero uno se da cuenta claramente dependiendo del trabajo. Si uno está familiarizado con un trabajo de GPS, se va a dar cuenta cuál es su separador, que es la coma, y dependiendo del trabajo que esté haciendo, rápidamente va a poder identificar. Entonces, en este caso, como les digo, el separador es la coma, y es muy importante saber cuál es el separador para luego decirle a Excel exactamente ese dato. Bueno, podemos minimizar este archivo, directamente cerrarlo, pero es importante saber dónde está guardado este archivo para comunicarle a Excel también ese dato. Muy bien, ¿lo minimizamos o podemos realmente cerrarlo? Lo vamos a minimizar. Ya también yo dejé Excel abierto, Excel 2010 o puede ser 2013. Más abajo ya no sé, digamos, ya son diferentes las pestañas. Pero yo tengo abierto ya un archivo que le he llamado texto-excel. Entonces vamos a tratar de importar acá. Para ello tenemos acá diversas pestañas, y la que tenemos que abrir es la pestaña datos, y dentro de esta pestaña datos, en este menú de abajo, tenemos que darle un clic a desde texto. Ahí tenemos obtener datos de texto, ¿no? O del texto. Damos un clic aquí, y también yo, para ganar tiempo, ya me he posicionado en el directorio donde está el archivo, que se llama el directorio Carlos Documents YouTube Texto Excel. Entonces abrimos ese, que es el que les he mostrado hace unos segundos, ¿no? Aquí me da me hace algunas preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pregunta: elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Entonces me dice: delimitados. Caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Ese es nuestro caso, ¿no? Hemos dicho que están separados los caracteres por comas. La otra posibilidad es que los campos están alineados en columnas, pero bueno, no es nuestro caso, ¿no? Nos dice comenzar a importar en la fila 1. Evidentemente ese es nuestro caso, porque podría ser que tengamos encabezados, por ejemplo, en cuyo caso tendremos que decir, bueno, hasta dónde es el encabezado, contar y comenzar a importar desde la fila donde específicamente ya empiezan los datos. Ahora nos dice también origen del archivo, que normalmente es MS-DOS, porque los otros son Macintosh, Windows ANSI, Árabe 1, Árabe 2, no sé qué. No es nuestro caso. Y luego nos pregunta también si los datos tienen encabezados, cosa que ya hemos dicho que no. Y nos da una vista previa, ¿no? Tal como lo hemos visto hace un rato, donde los separadores son comas. Bueno, como todo está bien, le damos siguiente. En siguiente nos pregunta específicamente cuál es el separador.
Si es tabulación, punto y coma, etc. Bueno, era coma, ponemos coma. Y ya nos da una vista previa. ¿Sí? Nos da una vista previa. Donde ya nos está diciendo en qué columna va a aparecer cada campo. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos eso. Evidentemente, lo único que podemos hacer acá es poner siguiente. Ahora, nos dice cómo va a ser el formato de los datos en las columnas. Si va a ser general, texto, fecha, etc. Aquí nos dice la fecha, día, mes, año, etc. Pero nosotros queremos general. Cuando es general y ya está realmente formateado para castellano, para español, no nos interesa la fecha. La fecha va a salir en español. Luego nos dice si no queremos importar alguna columna. En este caso, la columna que no quisiéramos importar sería esta que aparece en negro. Pero nosotros queremos importar todo. Entonces simplemente aquí ponemos finalizar. Y ahora, finalmente, nos dice si queremos colocar los datos en la hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo, en cuyo caso nos preguntará qué hoja de cálculo. Nosotros simplemente queremos agregar a la hoja de cálculos existente. Por lo tanto, vamos a ponerle aceptar. Nos pide también si queremos agregar estos datos al modelo de datos, lo cual es un tema que no nos interesa y por lo tanto ponemos ahora aceptar. ¿Ven? Ahí tenemos ya importados nuestros datos, cada uno en una columna específica. Y lo importante de esto es que en Excel nosotros podemos trabajar ya haciendo cálculos entre cada una de las columnas, lo que no podíamos hacer en texto, ¿no? En un archivo de texto. Por lo tanto, con esto ya tenemos resuelto el problema. En esta hoja de cálculo nosotros podemos hacer todos los cálculos que queramos entre columnas. Por lo tanto, tenemos nuestro problema resuelto y hemos terminado con este tutorial. Hasta luego.